Progresión 7. Gráfica de barras e histograma. En este video vamos a recordar algunos tipos de gráficos. Las gráficas son formas visuales de presentar la información. Pueden ser realmente útiles, ya que nos ayudan a clasificar y ordenar la información que recopilamos para presentarla con claridad. Seleccionar un buen tipo de gráfica es realmente importante y el mejor tipo de gráfica a elegir dependerá del tipo de información que necesitemos mostrar. Repasemos ahora algunos tipos de gráficos. Gráfica de barras. La gráfica de barras es el nombre genérico de cualquier gráfica que muestra información usando barras rectangulares o cilíndricos. La tabla muestra el número de clientes que visitan el restaurante al día. Ahora, la misma información la vemos en esta gráfica. Como ves, es más fácil hacer interpretaciones de los datos, por ejemplo, ¿qué día de la semana fueron más clientes? Así como estimar un presupuesto para la compra de insumos. La gráfica que acabamos de ver es un ejemplo de una gráfica de columnas. Una gráfica de columnas es el nombre de un tipo específico de gráfica que usa barras verticales, por lo que parecen columnas. Son útiles cuando se comparan diferentes categorías de datos que muestran tendencias o cambios a lo largo del tiempo. La altura de la columna muestra la escala e indica las unidades de medida. Tanto el eje horizontal como el vertical deben estar etiquetados para ayudar a explicar la información en la gráfica. El eje X representa las diferentes categorías y el eje Y tiene una escala e indica las unidades de medida. Ejemplo 1. Una encuesta de deportes preferentes fue hecho a un grupo de jóvenes y los resultados se muestran en la siguiente gráfica. De acuerdo con la gráfica, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos jóvenes prefieren fútbol a otros deportes? ¿Cuál es el deporte más popular? ¿Cuántos jóvenes formaron parte de esta encuesta? Aquí tenemos algunas sugerencias que pueden ayudarte a encontrar las respuestas a las preguntas. Primero, revisa la escala de la altura de las columnas. Después, asócialo con el deporte que está en la base de cada columna. Y descubre que la altura de la columna es el número de jóvenes interesados en ese deporte. Y finalmente, suma el número de jóvenes interesados en cada deporte y encontrarás que el número total de encuestados es la suma de los interesados en cada deporte. Vamos a responder las preguntas. Para el inciso A, son 6 jóvenes los que prefieren el fútbol. El inciso B, el hockey es el deporte más popular. Y 38 jóvenes participaron en la encuesta. Es decir, que si sumamos la altura de cada una de las barras, nos da 38. Ahora, inténtalo tú mismo. Te proponemos este ejercicio. Juan tiene 7 canicas azules, 4 canicas negras, 8 canicas amarillas, 13 canicas blancas y 6 canicas rojas. Usa esta información para completar la gráfica de columnas.
¿Puedes decir cuántas canicas tiene Juan en total? Te sugerimos pausar el video y hacer la actividad. Así es como quedaría la gráfica de columnas y concluimos que Juan tiene 38 canicas en total. Lo anterior también lo podemos representar en un diagrama de pastel. La gráfica de pastel es el más usual en variables cualitativas. Se representa mediante un círculo. A cada valor de la variable se le asocia el sector circular proporcional a su frecuencia. Es importante resaltar que la gráfica de columnas y de pastel sirven para representar las variables cualitativas. Para el ejemplo de las canicas, los porcentajes por color quedan distribuidas como se muestra en la gráfica. Si te interesa saber cómo construir una gráfica de pastel, te invito a ver un video sobre el tema. También te invitamos a construir la gráfica de barras para el ejemplo 1 de la progresión 6. Compártenos tu respuesta en la página de Facebook ABC Math. Dejamos el link de la página en la descripción de este video. Recapitulando, recordemos que en la gráfica de barras, específicamente de columnas, en el eje horizontal se representan las diferentes categorías y sobre él se levantan unas columnas o barras cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada categoría. También podríamos utilizar este tipo de gráfico para representar variables cuantitativas discretas, pero no para las variables cuantitativas continuas. En el siguiente ejemplo, la tabla muestra el tiempo tomado por 72 corredores para completar una carrera de 10 kilómetros. En este caso, los datos deben agruparse en intervalos de clases para construir la tabla de distribución de frecuencia. En esta gráfica se muestran los tiempos que tardan los 72 atletas para completar la carrera de 10 kilómetros. La gráfica anterior es un ejemplo de un histograma. Un histograma muestra una distribución de frecuencias que se utiliza para representar la frecuencia de las variables cuantitativas continuas. Esto nos permite ver claramente dónde caen todos los tiempos registrados en una escala numérica. Una diferencia entre la gráfica de columnas y el histograma es que aquí no es la altura, sino el área de la columna lo que es proporcional a la frecuencia de ese intervalo y está en relación con la probabilidad con la que cada intervalo puede presentarse. Además, en el primero, solo se representan los valores de las variables que hemos observado al hacer el estudio. Sin embargo, el histograma va mucho más allá, ya que representa todos los valores posibles que existen dentro de los intervalos, aunque no hayamos observado ninguno de forma directa. Permite así calcular la probabilidad de que se represente cualquier valor de la distribución, lo que es de gran importancia si queremos hacer inferencia y estimar valores de la población a partir de los resultados de nuestra muestra. Vamos a analizar el ejemplo anterior. Lo que puede sorprendernos al principio es que el histograma anterior tiene solo 5 columnas, aunque representa 72 valores diferentes de datos. Vamos a ver algunas pautas de cómo se construye un histograma. Primero, los datos son agrupados en intervalos de clase. Las clases son intervalos y están delimitadas por los límites de clase
y deben constituir una partición del conjunto de valores que toma la variable, es decir, las clases no se solapan y no deben excluir ningún valor de la variable, lo que permite clasificar a cualquier valor en una y solo una de las clases establecidas. De esta manera, construimos una tabla de distribución de frecuencias. El primer intervalo de clase incluye los tiempos de carrera de 9 corredores diferentes. Cada uno de sus tiempos se encuentra dentro de un rango mayor o igual a 45 minutos, pero menor a 50 minutos. Este intervalo de clase está representado por la primera columna del histograma. La segunda clase incluye los tiempos de carrera de 7 diferentes corredores. Cada uno de los tiempos cae en un rango mayor o igual a 50 minutos, pero menos a 55 minutos. En este intervalo de clase está representado por la segunda columna y así sucesivamente. Cada valor de los datos debe estar exactamente en uno y solo un intervalo de clase. Hay algunas pautas generales que podemos usar cuando estamos creando intervalos de clase. Las clases deben tener la misma medida de amplitud. La distancia entre los límites de la clase es la amplitud de clase. La fórmula de la amplitud o rango es la siguiente. Amplitud es igual a valor máximo menos valor mínimo. Así, el rango de cada clase es igual a 5. Las clases deben incluir todos los datos. Las clases no deben solaparse y no deben excluir ningún valor de la variable, lo que permite clasificar a cualquier valor en una y solo una de las clases. Para determinar el número de clases basado en los datos, no debemos olvidar que el objetivo de cualquier agrupación de datos es destacar los rasgos esenciales. Las siguientes recomendaciones pueden ayudarnos. Si el tamaño de la muestra es menor o igual a 50, un número de clases entre 5 y 15 suele ser apropiado. Para muestras mayores a este número, puede superar las 20 clases. También podemos elegir la forma de cómo representar los intervalos de clase. Y hay varias formas en las que se puede ver los intervalos de clase, por ejemplo, usando paréntesis y corchetes. Un paréntesis a la izquierda significa que el valor mínimo es excluido y cerrar con un corchete significa que el valor máximo está incluido. Un corchete al inicio significa que el valor mínimo está incluido. Y cerrar con un paréntesis significa que el valor máximo está excluido. También hay otras maneras de representarlo, tal como usar signos de comparación, mayor, menor, mayor e igual que o menor e igual que. En este caso, el mayor o igual que representa la inclusión y el menor o el mayor la exclusión del valor que corresponde a ese extremo. En resumen, en un histograma, los datos en el eje horizontal están agrupados en clases. No hay espacio entre las columnas del histograma. El área de la columna es proporcional a la frecuencia de ese intervalo. Lo anterior también lo podemos representar en un polígono de frecuencias. Los polígonos de frecuencias son como histogramas, en el sentido en que muestran los intervalos de clase en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Mostramos la frecuencia de cada clase marcando un punto en la parte superior de cada columna y conectamos los puntos con segmentos de línea.
Notamos que los vértices del polígono de frecuencias están en el mismo lugar que las partes superiores de las columnas del histograma. Podemos usar polígonos de frecuencia de la misma manera en el que usamos histogramas.